Bien fuerte ese aplauso para el Señor y su bendita palabra que será predicada en esta mañana. Démosle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. Es un privilegio escuchar su palabra. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Bueno, iglesia, tengo un mensaje poderoso. ¿Cuántos están listos, preparados para esta palabra? Bueno, que la gracia, la paz y las bendiciones de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Amén. Existen personas que lo tienen todo lo necesario para vivir, pero lamentablemente viven vacíos. No hay plenitud. Tienen un trabajo, tienen una buena casa, un techo, un negocio próspero, tienen familia, tienen amigos, pero en el fondo de su corazón hay un vacío. No hay plenitud. ¿Saben por qué? Porque la plenitud solo la encontramos en Jesucristo. En aquel que lo llena todo en todos. No me puede llenar, algo material no me puede llenar. Me puede satisfacer por un momento, por un instante, quizás por días o meses, pero nuevamente vendrá el vacío. El único que nos va a llenar se llama Jesucristo. La plenitud no la podemos encontrar en los placeres de la vida, ni en un negocio próspero, ni siquiera porque encontremos la pareja perfecta. Perfecta entre comillas, porque no hay nadie perfecto. Un gran número de personas dicen tener a Dios. Dicen tener a Cristo en su corazón. Dicen que le conocen. Pero no lo disfrutan. Y a Cristo hay que conocerlo y vivirlo. Muchas personas vienen a mi oficina y me dicen: no, pero pastor, yo tengo a Cristo. Yo no voy a la iglesia, pero yo tengo a Cristo. Yo tengo a Dios, pero lo disfrutas. Esto es como tener un vehículo, conocer todo el vehículo, saber todo, cómo, las velocidades, saber todo del vehículo, pero nunca lo sacas, nunca lo disfrutas. Y mucha gente dice: tengo a Cristo, conozco a Cristo. Conocen hasta la Biblia, pero no disfrutan a Cristo. El mensaje en el día de hoy lo he titulado: conózcalo y vívalo. Oremos. Padre bueno, gracias. Bendecimos tu bendita palabra. Señor, habla hoy a nuestras vidas, habla hoy a nuestro corazón. Soy un instrumento en tus manos. Simplemente úsame, Señor, para transmitir lo que está en tu corazón para todos nosotros. Ministra cada vida en este lugar. Y mientras se predica, precioso Espíritu Santo, añade revelación. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: conózcalo y vívalo, disfrútalo. Estudiaremos hoy una porción de la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. En esta carta el apóstol expresa más de 12 veces, dice, unidos con Cristo. Dice, en Cristo, en Él. Y sabe, me encantó esto porque es un llamado para conocerle, pero para vivirle. Unidos a Cristo, en Cristo, en Él. La iglesia en Éfeso fue iniciada por una pareja preciosa llamada Priscila y Aquila. Y luego fue establecida firmemente por Pablo en su tercer viaje misionero. Luego él la pastoreó como por unos 3 años.
Y después él se fue, partió a otro lugar y dejó allí a Timoteo. Y Timoteo le estuvo pastoreando por un periodo de 1 año y medio. Ahora, quiero que entendamos un poco acerca de Éfeso, de esta gran ciudad. Y sabe, Éfeso era un centro mundial de idolatría. En Éfeso adoraban especialmente los dioses romanos, los dioses griegos, y habían construido un gran templo a una diosa llamada Diana o Artemisa. Era un centro de idolatría. Ahora también en esta ciudad, ¿sabe? Abundaba la inmoralidad sexual y todo tipo de placeres. Pero además de esto, ¿sabe? Se habían levantado filosofías huecas, impías. Se había levantado el ocultismo. Y además era un centro político, educativo y comercial. Eran muy prósperos. Así que en medio de todo este entorno en Éfeso, como que uno diría, ¿quién se convierte? ¿Cómo llegar con el evangelio? Hay idolatría, hay inmoralidad sexual, hay todo tipo de placer. ¿Sabe? Pero Pablo allí y esta pareja que llegan, Priscila y Aquila y Timoteo, están allí y sabe que dio resultado. Predicaron a Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo mucha gente se convirtió al Señor. Pero ahora, todas estas características que hoy estamos viendo acerca de Éfeso, ¿sabe? No están nada lejos de lo que hoy la humanidad y nosotros los cristianos tenemos que enfrentar cada día. Esto está sucediendo justamente hoy mismo. Así que los nuevos creyentes allí en Éfeso, ¿sabe? Los creyentes en Jesucristo estaban saliendo de este entorno tan difícil. Así que ellos necesitaban una nueva y firme identidad. Algo en lo cual ellos pudieran permanecer. ¿Cómo hacer? Esto es lo que Pablo, Timoteo están pensando, Priscila, Aquila, cómo hacer que estos nuevos creyentes, en medio del entorno en el que viven, permanezcan firmes en Cristo. ¿Cómo hacer? Para que no se apartaran, para que permanecieran firmes en el camino de la verdad. Y entonces cuando Pablo se entera de tantas cosas, él llega y envía esta carta para animar a estos nuevos creyentes, para alentarlos, para darles una nueva perspectiva en Cristo, de esta nueva vida que han abrazado. Pablo quería que ellos pensaran de sí mismo como personas que se habían unido a Cristo y que estar en Cristo es una gran bendición. Pablo quería que pensaran, sabe, que ellos se habían unido a una nueva familia. Pablo quería que ellos, sabe, supieran que ahora tenían una nueva y firme identidad. Pero no solo una nueva identidad, sino una identidad radicalmente distinta a la que antes tenían. Y quizás tú estés afrontando un entorno social, familiar, laboral, difícil, hostil, de pecado, de inmoralidad. Quizás un entorno donde no te valoran o te humillan. Y quizás estás hoy quebrantado y estás hoy quebrado en tu corazón. Pero eres creyente. Y yo quiero que sepas que cuando decidiste unirte a Cristo, Él te dio la posibilidad de hacer parte de una nueva familia. Y Él te ha dado una nueva identidad.
pero una identidad completamente distinta a la que anteriormente tenías. Naciste de nuevo, una nueva identidad en Cristo. Por eso la gente tiene que ver en ti algo diferente. Ese no era. Esa no era. Esa era. Ese era. Ahora soy. Con una nueva identidad en Cristo. Entonces, en la carta a Efesios capítulo 2, ahí en las pantallas lo tenemos, versículo 12 y 13. Pablo les dice, recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel. No tenían nada que ver con los pactos. No tenían. Recuerden, no tenían. No eran. No tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. No teníamos nada que ver. Está hablando a la iglesia en Éfeso. Ahora eso habla para nosotros. Oh, si estábamos, recordemos que estuvimos alejados de Cristo. No lo teníamos realmente. No éramos ciudadanos de Israel. No teníamos nada que ver con los pactos ni con la promesa de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. ¿Y por qué hoy la gente se suicida? Porque no tienen esperanza. Pero tú y yo tenemos una esperanza en Jesucristo. La gente está vacía, la gente siente, ¿sabe? ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve tener tanto? ¿De qué sirve si están tan vacíos, no tienen una esperanza? Y así estuvimos un día en el mundo sin esperanza. Pero pastor, estoy necesitado. Escuché a una persona que dijo, ¿sabe? Nunca he tenido lo suficiente. He vivido en pobreza. Pero algo que sí puedo decir es que siempre he sido feliz. Nuestra felicidad no está por lo que se tenga, materialmente hablando, sino por quien somos en Jesucristo. Y este mensaje es para decirte, ese Jesús, te dio una nueva identidad, te dio una nueva vida. Y por eso tú y yo tenemos esperanza. Vivimos sin ninguna esperanza. Pero ahora, me gusta esto, pero ahora hay un cambio. Unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Vean estos versículos. Recuerden, no tenían, no eran, no tenían, vivían sin Dios, sin ninguna esperanza. Pero ahora en Cristo. ¿Estás en Cristo? Ahora en Cristo. Te ha dado una identidad y te ha dado una nueva vida. Entonces esta carta fue escrita para recordarle a estos creyentes de las invaluables bendiciones de Jesucristo. Las invaluables bendiciones que tú y yo tenemos en Jesucristo. El enfoque humano es todo lo material. No tengo eso, no tengo, pero todo lo material. Pero en Jesucristo lo tenemos todo. Y no solo, ¿sabe? Envía esta carta para que estemos agradecidos por esas bendiciones, sino para que vivamos una vida de una manera digna. Con identidad y con propósito. No es cuánto tienes en el bolsillo, es a quien tienes en el corazón. Decía Doyle, Bill Gates, y nombró aquí hombres con mucho dinero. Ellos te envidiarían. Solo un amén, gracias, de mi esposa. Ellos te envidiarían. Ellos tienen lujos, ellos tienen muchas cosas, sí, pero tienen a Cristo. Lo que tú tienes es realmente increíble. Ahora, entonces, esta carta, Pablo la divide en tres partes. La primera, en los capítulos 1, 2 y 3,
habla de las riquezas del cristiano en Cristo. Las riquezas. ¿Cuáles riquezas? Riquezas espirituales. Esas riquezas, ¿sabe? Solamente se tienen en Cristo. Solo en Él. Como el enfoque del hombre es la riqueza material, no puede ver porque esto le ciega los ojos. No puede ver las riquezas espirituales, pero la riqueza espiritual solo la tienes en Jesucristo. Tú la tienes. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, ¿sabe? Ustedes están en un lugar muy próspero, pero quiero decirles, lo tienen todo. Hay comercio, tienen buenos negocios, son educados. Pero ¿sabe? Quiero decirles que la riqueza espiritual solo la tienen en Cristo. Y dedica 3 capítulos para decirle las bendiciones en Jesucristo. Ahora, en los capítulos 4 al 6, 9, habla del caminar cristiano. Y aquí nos habla de cómo la narrativa del evangelio, ¿sabe? Debe afectar nuestra vida. El evangelio de Jesucristo debe afectar nuestra vida, influenciar nuestra vida para que las demás personas vean en nosotros esa nueva vida, esa nueva identidad. Porque si tú continúas como se vivía anteriormente, entonces los de afuera no van a ver nada. Entonces dedica estos capítulos 4, 5 y 6 para decirnos, el evangelio debe afectar tu vida. Y al final del capítulo 6, entonces nos habla acerca de las luchas del cristiano. ¿Y cómo enfrentar esas luchas el cristiano? Y dice, ponte la armadura de Dios. ¿Recuerdan? Ok. Ahora, ¿cómo lograremos experimentar a Cristo? ¿Cómo lograremos vivir en Cristo? ¿Cómo lograremos disfrutar a Cristo? ¿Cómo los cristianos vamos a poder enfrentar estos tiempos de idolatría, de inmoralidad, de falsas doctrinas, de falsos maestros, el ocultismo, el materialismo, el humanismo, los mensajes de odio que se difunden hoy, mensajes de odio? ¿Odien a estos? No, mejor odien a estos. Los mensajes que se difunden. ¿Cómo lograremos vivir en este tiempo los cristianos? Y tengo 3 puntos rápidamente. El número 1, recordando que somos hijos y herederos. Hijos de Dios y herederos de Dios. Aleluya. Cuando tenemos claro que no vamos a recibir ninguna bendición espiritual en esta vida, cuando tenemos claro que toda bendición espiritual solamente nos llegará por medio de Jesucristo. Porque Jesús no solo nos ha salvado, sino que también nos ha colmado de bendición. Y todo lo que recibimos es por medio y a través de Jesucristo. El aire que estás respirando es por Cristo. Lo que tienes en tus bolsillos es por Cristo. El pan que comiste esta mañana es por Cristo. Disfrutamos de un techo por Cristo. Cuando tenemos claro que todo es por Jesucristo, que somos hijos, mas a todos los que le recibieron y lo aceptaron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 11, entonces el apóstol les dice, dado que estamos unidos a Cristo, dado que estamos ¿qué? Unidos a Cristo. Porque estás unido a Cristo. Porque estás unido a Él. Hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿A cuánto le gustan las herencias? Mira al que tiene al lado y dile, tienes una herencia.
¿Quieres el mapa? ¿Cuántos quieren el mapa? Ya se lo vamos a dar para que vayan y lo busquen. Tenemos una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió. ¿Sabe? No tienes que buscar el mapa. Él te buscó y te eligió. ¿Cuánto le dan la gloria, la honra y la alabanza? Pero nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. No es mi plan, es el plan de Dios. Oh, Señor, ¿sabe? Antes de conocer al Señor, nuestras vidas estaban vacías, sin sentido, sin dirección, sin una identidad. Pero cuando Él nos encontró, porque a veces algunas personas dicen, busca a Dios, encuentra a Dios. No lo tienes que buscar. Él te buscó y te encontró. ¿Te encontró? ¿Te encontró? ¿Te encontró? ¿Te encontró? Cuando Él nos encuentra, entonces descubrimos realmente quiénes somos. Que Él nos dio un propósito. Y ¿sabes? Y nos dio la seguridad de que somos hijos de Dios y herederos. En cierta ocasión, apareció en un periódico de una gran ciudad una noticia en la primera página que decía: los bares de esta ciudad, así como las posadas más miserables que suelen ser frecuentadas por los vagabundos, están siendo objeto de una intensa búsqueda en el día de hoy para tratar de encontrar a una persona que ha heredado la mitad de una herencia de 7 millones de euros. Esta es una historia verídica. Estaban buscando a un vagabundo miserable que vivía en la calle. Y este hombre, ¿sabe? Era heredero de una fortuna. ¿A alguien le gustaría que lo encontraran? No, pero quiero decirte, no lo tienes que buscar. Él te encontró. Él te encontró. Ahora, quiero terminar con la historia. Después de mucho buscar, al fin encontraron a ese hombre. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hizo el hombre? ¿Saltó de alegría? No. ¿Se puso triste porque le dijeron que le había heredado una fortuna? No, tampoco. Y si a ti te dicen que eres heredero de una gran fortuna, entonces te pones triste. Bueno. Desafortunadamente al hombre lo encontraron muerto. Había estado durmiendo a las puertas de un comercio en una noche muy fría y murió de hipotermia. Siendo rico, murió miserablemente. Muchos cristianos viven y mueren en esa condición de miseria espiritual. Siendo ricos, teniendo todas las bendiciones espirituales dispuestas en Cristo, mueren miserablemente. Espiritualmente. La herencia de Cristo no tiene que ver con bienes materiales, tiene que ver con bienes espirituales, tiene que ver con lo eterno. Donde la polilla, ni el orín, ni nada, ni el óxido corrompen, no lo dañan. Toma la posición de hijo de Dios, de heredero. Tú no eres menos. Vive dignamente. Es que tal tiene más. Es que tal tiene el vehículo. Es que tal tiene edificio. Es que tal tiene. Tú eres hijo de Dios. Toma tu posición de hijo de Dios. La gente busca, sabe, aumentar su calidad de vida material. Poseer más y más.
Pero ¿por qué no busca aumentar la calidad de vida espiritual? ¿Por qué no aumenta las riquezas espirituales? ¿Por qué la gente, los creyentes, se conforman con una vida espiritual raquítica, frágil, escasa? Una vida simplemente dependiendo del esfuerzo humano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo, aquí estoy para ayudarte. Pídeme ayuda. Una vida raquítica, ¿sabe? Solamente la palabra es tomada de pronto, y si acaso el domingo, si acaso una oración, porque no hay tiempo. Recordar y creer que somos hijos amados de Dios nos da la paz y la fortaleza para enfrentar todas las adversidades. Número 1, recordar que somos hijos y herederos. Número 2, recordando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Mira la cruz. La gracia de Dios. Dio su vida. Pagó por ti. Escuchamos mucho la palabra hoy: paz, amor, bondad, misericordia, pero muy poco la palabra gracia. Iglesia, el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que no conozca la gracia. Ora por la paz de Jerusalén. Clama ahora para que la guerra haya paz. No conocerán la paz hasta que no conozcan la gracia. Es el odio de este lado, el odio de este lado. Se matan unos a otros porque necesitan conocer la gracia. Nuestra oración, que conozcan la gracia. Porque lo único que vemos cada día, y en toda esta desinformación y todo eso, que no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Pero hay algo que sí está sucediendo, y es que ellos necesitan a Jesucristo, el príncipe de paz. Entonces, en el capítulo 2, Pablo empieza relatando de cómo los cristianos no judíos conocieron a Jesús. Y dice: ellos, antes de escuchar acerca de Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, una vida de egoísmo, de pecado. Pero además de eso, estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios, en su gran amor y en su gracia, los salvó y perdonó sus pecados y los trajo a una nueva vida. Dios. ¿Y sabes lo que dio como resultado? Seres humanos con una nueva vida. Nueva vida que solo se obtiene a través de Jesús. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Se llama Jesucristo. Ama a tu familia, ama a tu esposa, a tu esposo, ama a tus hijos, ama esas personas que están a tu alrededor. Pero nunca olvides que la persona más importante en tu vida se llama Jesús. Es Jesús. Ahora, en esta nueva vida, ellos pueden descubrir su propósito. Pueden descubrir su llamado. Pueden descubrir las obras que Dios ha preparado de antemano para ellos. En esta nueva vida tú vas a descubrir esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Jesús lo dijo, ¿sabe? No se preocupen por la añadidura. Esas vendrán y me van a perseguir. Pero yo voy detrás de mi gran bendición. Se llama Jesucristo. Entonces, Efesios 2, verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos. Los efesios, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos
pecados. Ustedes estaban muertos, sí. A causa de, estaban muertos por su desobediencia y sus muchos pecados. Verso siguiente. Entonces, todos vivíamos así en el pasado. Y me gusta porque aquí Pablo también se involucra. Todos vivíamos así. Sí, todos vivíamos así en el pasado. Desobedientes, en pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Verso siguiente. Pero Dios. Pero a mí me gustan los peros en la Biblia. Tenemos que hacer una prédica que solamente titularemos pero. Solamente pero. ¿Sí? Pero, es que este pero le da el cambio. Antes estábamos sin Dios, antes desobedientes, antes en pecado, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Aleluya! Dios. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cuánto tuvimos que pagar por la salvación? ¿Cuánto nos demanda? Nada. Verso 8, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Lo único que tienes que hacer es creer. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No, nada, no tenemos ningún mérito. Es un regalo de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Este regalo es mejor que si me llamaran del banco a decirme que todas las deudas están canceladas. Y el que esté de acuerdo conmigo, diga un fuerte amén. Dios nos va a dar la provisión para pagar. Pero tú y yo tenemos ya la provisión de salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No, no es un premio. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios. Número 1, recordando que somos hijos y herederos. Número 2, recordando la gracia de Dios. Y número 3, recordando que fuimos invitados a formar parte de una nueva familia. No solo se nos ha dado la gracia de Dios, sino que también hemos sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de Jesús, estas personas no solamente estaban apartadas de Dios, sino también apartadas del pueblo del pacto, la familia de Abraham. Entonces, había una barrera entre los judíos, la familia de Abraham, y todos los demás pueblos. Esto era Israel y todos los demás pueblos. Y las leyes de la Torá, que eran para los judíos, habían hecho esa barrera. Pero en Cristo, esa barrera se cayó. Porque Él vino y cumplió toda la ley. Y toda esa muralla quedó en el piso, completamente destruida. Y ahora los dos grupos étnicos, los judíos, los gentiles, ahora todos están unidos. Se han convertido en una nueva familia, una nueva humanidad unificada para vivir juntos y en paz para siempre. Pero ¿en quién lo podemos hacer? ¿Por qué no hay paz? Porque es que solamente en Cristo. Derribó la muralla para que los judíos con cualquier nación de esta tierra puedan convivir unificados. Pero es solamente en Jesucristo. Él es el puente. No hay otra forma. ¿Sabes? Desde la eternidad Dios tomó una decisión. Eligió al pueblo del pacto, la familia de Abraham. Entonces en Génesis 12, versículo 2, dice: haré de ti, le dijo Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso,
Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Esto es la promesa de Dios para Abraham y su familia, su descendencia, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia y recibir esa promesa, pero a través de Jesucristo. No hay otra forma. El plan de Dios siempre fue tener una gran familia de seres humanos restaurados y unificados en Jesucristo. Y este propósito se hizo realidad cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Hechos capítulo Efesios 1, versículos 12 y 13. Ya estamos terminando. Dios quiso que los judíos fuéramos, dice, está hablando Pablo, ¿no? Fuéramos, se involucra él porque él es judío. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Ellos fueron los primeros, para que lo alabemos por su gran poder. Ahora, siguiente versículo. Ustedes, ahora dice, ustedes los de Efesios, oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. ¡Oh, Dios! Gracias, Dios. Gracias por tanta bendición en Jesús. Te amamos, Jesús. En el capítulo 2, verso 11, entonces Pablo les continúa diciendo: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, estaban fuera de esta familia, eran llamados paganos incircuncisos. Esta palabra, incircunciso. Porque ellos no se circuncidaban, solamente se circuncidaban los del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Era la señal del antiguo pacto, la circuncisión. Paganos, eran llamados incircuncisos. ¿Por quién? Por los judíos. Y esto era como un ofensivo, incircunciso. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Yo sí estoy circuncidado, decían los judíos, porque yo hago parte de la familia de Abraham y todas esas promesas son mías. Tú no. Gentil, tú no. Entonces estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Pero el Señor lo que mira no es el cuerpo, no es la piel, es tu corazón. Siguiente versículo. Entonces, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. Apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Oh, pobre de nosotros. Verso siguiente. Pero, otra vez el pero, ¿cuánto les gusta el pero? Nuestra prédica en el futuro. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el Medio Oriente? Pero la gracia, necesitan es a Cristo, conocer la gracia. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. A Él sea toda la gloria. Iglesia, valora lo que Dios te ha dado en Jesucristo. Vivimos tiempo en donde el entorno social nos quiere reducir, nos quiere sacar de la vida en Cristo, que continuemos en nuestros delitos y pecados. El mundo hoy nos agobia y estamos con tantos afanes. Conseguir lo material, tener, poseer, todo esto es bueno, sí, pero recuerda, lo mejor es Jesús. Y todo esto te quiere sacar para que no disfrutes a Jesús. Conócelo.
pero disfrútalo. Lo tienes, disfrútalo. Todo lo que hoy se nos ha hablado es en Cristo, unidos a Cristo, en Él, y todo es por Él. Conózcalo y vívalo. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos. Recuerda que tienes al mejor en tu vida. Recuerda que tienes al mejor de lo mejor. Y nada se puede comparar a Él. Quizás quieras doblar tus rodillas. Quizás quieras venir al altar por un instante y decirle: Jesús, no sabía tanto, todo lo que has hecho por mí. Perdóname, no he valorado. Perdóname, Dios. He dicho que te tengo. Pero, Señor, quiero disfrutarlo. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Por favor, ayúdame a disfrutar a Cristo. Ayúdame. Hácelo parte de mi vida. Desde que amanece hasta que anochece, en el primer aliento de la mañana. Dile: Señor, desde el primer momento, Señor, que recuerde que todo es por ti. Señor, he vivido tanto tratando de incrementar mi vida material, poseer más. Pero, Señor, yo quiero incrementar mi vida espiritual, tener más y más de ti, Jesús, más y más. Señor, he vivido por debajo, Señor, de mi condición como creyente, como hijo, como heredero. Señor, viendo a los del mundo, a los que hoy poseen riquezas materiales, envidiándolos, reclamándote por qué no tengo todo eso, cuando tú me has dado la mejor herencia en Jesucristo. Me has dado una herencia increíble. Señor, el mundo clama por paz, pero la paz está solo en ti, Jesús. Y yo la tengo, Dios, porque te tengo, Jesús. Dios, ayúdame para poder entender de esta herencia que tengo en los cielos, que nadie me puede arrebatar. Una herencia que es eterna, Dios, porque lo de aquí en la tierra es pasajero, Dios. Servirá mientras estemos aquí, pero cuando vayamos allí a la eternidad, ya nos tienes una casa hermosa, no hecha con manos humanas. Tienes un lugar maravilloso, Dios, para nosotros. Una herencia en los cielos. Dios, gracias. Gracias, Jesús, por la gracia divina, Señor. Estábamos perdidos en nuestra desobediencia, en nuestros pecados. Pero qué asombroso que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Qué amor tan grande el de Dios para con nosotros. Qué amor tan grande el de Jesús. Dile: Jesús, gracias. Quiero que levante las manos y lo adores y dile: Jesús, gracias por hacerme hijo, por la herencia que tengo hoy en ti, por la gracia, la salvación divina. Gracias por hacerme parte de la mejor familia, Señor. El muro fue derribado por ti, Jesús. Señor, soy tan privilegiado. Eres un privilegiado. Todas esas bendiciones que Dios proclamó sobre Abraham y sobre su descendencia, ahora son tuyas. Son tuyas. Pero es a través de Jesús. Es solo por Jesús. Jesús, gracias. Infinitas gracias. Adóralo, 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 adóralo.